Iniciamos entonces el programa de hoy con la gente de Vinos Nobles y para eso quiero darle la bienvenida a su directora por 7 años, Juliana Osorio. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado al programa. Estoy muy contenta de estar aquí presentando todo el tema de vinos y enseñarles un poco cómo abrir botellas, cómo degustar una botella de vino y luego mirar un poco de Florentina también, de los cupcakes, lo que podemos disfrutar para el Día de la Madre. Muy bien, eso está súper chévere además porque es un programa súper completo. Ahí tenemos 2 opciones infalibles para dar un buen regalo el Día de la Madre. Sí, es algo pues que todas las personas buscan. Un vino es un regalo perfecto porque llegas con un detalle que le puede gustar a cualquier persona, tanto a una abuela, a una tía, a la mamá. Y lo mismo el tema de los cupcakes, puedes dar un detalle fácil, no es tan difícil pues escoger. No se da uno, Dios mío, ¿qué voy a hacer esta vez? Iniciamos entonces con los vinos. Okay. Hagamos un poquito de pedagogía con todos nuestros televidentes, contándoles además, porque existen demasiados tipos de vino y también hay un poco de desconocimiento alrededor de todos ellos. Sí, si hablamos un poco del vino, el vino como tal se divide en 2, se divide en vino tinto, en vino blanco. El vino blanco viene directamente de las uvas blancas, el vino tinto, como lo ven acá, es un vino que viene de las uvas tintas. Sí. Y el vino rosado, que es el que tienen acá, que tenemos acá, es un vino que viene directamente de la uva tinta. Hay personas que creen que este vino es mezcla de vino blanco y de vino tinto, pero no es así. Este vino viene directamente de la uva tinta, lo dejan toda una noche con la cáscara y es lo que genera el vino rosado. La idea de hoy es como mirar un poquito lo básico. Vamos a abrir una botella para celebrar, pensando en el Día de la Madre, una botella que se llama Lambrusco, es el vino que se toma en verano en Italia y en Europa. Es un vino que va a sonar como la champaña, que va a generar burbuja en copa, que es refrescante en boca, se debe servir frío. Es un detalle muy lindo para regalarle a mamá. Bueno, hablando de todo este tipo de vinos, también habíamos hablado un poco de la diferencia de estos vinos que se cultivan de pronto en Chile, Argentina o en Europa, a los que tenemos en Colombia, que son completamente distintos. Sí, la diferencia es muy grande. El tema que hablábamos ahora era el tema del suelo y el tema de clima en Colombia no da pues como las mismas características que se pueden dar en Europa o en otros países, de unas mañanas un poco más soleadas y unas noches muy frías. Correcto. Un tema de hielo, un tema de unos páramos, de todo ese tema que hace que las uvas sean totalmente diferentes y sean secas en boca. Porque aquí en Colombia estamos acostumbrados de pronto a los vinos del valle, un vino mucho más dulce. Un vino mucho más dulce, una cepa totalmente dulce, el vino fino, el vino seco es el verdadero vino. Muy bien. Bueno, después de que ya tenemos un vino, ¿cuál es el proceso entonces? Porque teníamos ahorita como unas reglas básicas, hay que servirlo delante de los comensales, por ejemplo. Sí, la idea es que presentes siempre la botella de frente al cliente o a la persona con la que vas a acompañar. Siempre debe estar de frente. Sí. Si lo vamos a abrir, lo debemos abrir en la mesa directamente mirando hacia las personas a las que los vamos a abrir y no debemos. Vamos a empezar a abrir esta botella como para mostrarles un poco. Aquí vamos a abrir la cápsula y tenemos la botella mirando hacia todas las personas que lo van a consumir. Y la idea, en este se abre como una champaña. Tenemos un tema de alambrecitos que hay que darle la vuelta. Sí. Lo vamos a abrir. Para abrir un vino espumoso no necesitamos destapacorchos, sino que solo le damos vuelta al corcho y él va a sonar. Nunca vayan a agitar para que salga, porque pues acá sería un caos donde tiremos una botella. Algo así como Fórmula 1. Tiremos así el corcho. Entonces no, lo que deben de hacer solamente es darle vueltica y él va subiendo y va a sonar. Además porque hay otras las características y hay que tener en cuenta, el vino se debe almacenar acostado. ¿Sí sintieron? Ahí está. Entonces abrimos el Lambrusco, que es un vino frisante, que ya lo vamos a servir para que lo vean, es un vino rosado.
Las características de este vino es muy fácil de tomar, es refrescante, se debe consumir frío, solo tiene 8 grados de alcohol, es un vino que trajimos para incursionar un poco más a las personas en la cultura del vino. No es tan seco. No es tan seco, tiene un toque de dulce. Ok. Y no es tan alcohólico. Una botella de estas tiene de 14.5, 13 grados de alcohol, esta tiene 8. Además es perfecto para las personas que también se cuidan mucho en su tipo de alimentación, más fitness, que también quieren disfrutar de un buen trago, pues este es como perfecto. Sí, este es perfecto para ese tema. Bueno, ahorita también estábamos hablando antes de abrir la botella y hay unas características que hay que tener muy en cuenta, digamos en la parte del corcho y en la parte de almacenamiento del vino. Sí, los vinos los debemos tener totalmente almacenados de forma que queden así. Horizontal. Horizontal. ¿Por qué? Porque debe tener contacto con el corcho. Sí. Vamos a mirar este corcho que es el único que tenemos acá. Cuando abran un vino deben de fijarse que el corcho esté mojado porque es que estuvo bien almacenado y estuvo en contacto con el líquido. Cuando no está en contacto con el líquido, si abres la botella se te puede desmoronar el corcho. Ok, hay que tenerlo hidratado. Sí, el otro tema del corcho es que no vaya a tener hongos o orificios, porque esos orificios hacen que el líquido esté en la parte de arriba y la botella puede estar totalmente mala. Muy bien. Cuando ya tenemos entonces destapada la botella, ¿cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es servir el vino y vamos a servir el vino en una copa apropiada para esta botella. Okay. Si hablamos de copas, esta copa que tenemos aquí es una copa grande, sí, en la cual debemos servir los vinos tintos para que se puedan airear más fácilmente. Ahora le ingresamos un poquito de líquido para que vean cómo se airea. Y si vemos esta copa, esta es una copa de vino blanco, de vino rosado y en la que podríamos disfrutar este vino frisante. Este vino frisante hasta lo puedes usar en un vaso. O sea, es para un picnic, es tan más sencillo, más relajado, que no tiene tanto protocolo. Okay. Entonces, en esta copa lo podemos servir. Listo. Voy a servir en este momento. Un poquito por acá. Si ustedes ven esta botella y este color del vino es muy lindo, sí, es totalmente rosado, tiene una burbuja, sí, muy parecida a la de la cerveza porque es como si fuera la gaseosa del vino. Okay. Es algo fácil de tomar, para compartir, para tomar frío, refrescante. Siempre debemos tener en cuenta que hay que servir la copa más abajo de la mitad. Sí, más abajo de la mitad o en la mitad, pero que tú la puedas mover. En este caso no hay que airearlo. Sí. Yo voy a ingresar un poquito aquí, un poquito de vino, como para que puedan ver la diferencia. Cuando servimos acá un vino tinto, la idea de servirlo bajito es poderlo airear. Como dicen, oxigenarlo para que el vino despierte, que es lo que me estabas contando ahora. Para que el vino despierte y tenga contacto con el aire y arroje todos esos aromas que él genera. De hecho ya se siente inmediatamente cuando lo Si ingresamos nariz, sentimos unos olores a frutas, sí, muy tropicales, muy rico, que te provoca porque saben cómo huele a fresa, como el apetito. Huele a fresa. Esto es un regalo perfecto para mamá porque es muy suave. Bueno, otra de las cosas que estábamos hablando antes de pasar como a los 3 sentidos que implica un vino es cómo coger la copa y los diferentes tipos de copas para los diferentes tipos de vino. Listo, miren, el tema de coger la copa es muy importante porque nuestro cuerpo guarda mucho calor. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si cogemos una copa así, estamos incurriendo en un error muy grande porque estamos calentando el líquido que tenemos en la copa. Nosotros no debemos de calentar el líquido, el vino se debe de consumir a temperatura, pues siempre han dicho temperatura ambiente, pero es un tema de 18 grados, 16 grados de temperatura. Que no son los de Pereira. Que no son los de Pereira, entonces hay que darle un choque de frío y ponerlo en la copa, porque él se sube directamente en la copa un poquito de temperatura. Este vino que tenemos aquí, como por acá tenemos en la botella, dice consúmase totalmente frío, porque este sí es de consumir frío, para que tenga esas características de frescura y de que sientas como esa chispa pues en boca. Entonces la idea es coger siempre la copa de acá. Del tallo.
del tallo, la puedes coger de aquí, la puedes coger así. Los verdaderos catadores las cogen así para darle una bajadita, para poder oler, poder probar, poderla airear sin que se te riegue. Bueno, eso está como muy chévere porque también el tema de los vinos es algo que ha estado durante toda nuestra cultura y rico aprender también. Sí, no, y cada vez se está incursionando más en Colombia, en el eje cafetero. La cultura de consumir buen vino. La cultura de consumir buen vino y bueno, que se debe acompañar con comida. Ese es otro punto. Siempre hay una regla muy básica de cómo se debe acompañar las comidas dependiendo del vino. ¿Se sostiene definitivamente? Sí, se sostiene definitivamente porque un vino con una cepa muy fuerte te daña un plato, como te decía ahora. Si te comes un pescado suave con una botella de vino, con un cabernet, te vas a ver a yodo en boca y te daña el plato. Debemos tener muy en cuenta escoger una cepa suave para los platos suaves y escoger una cepa fuerte para los platos fuertes. Cuando digo fuertes, estoy hablando de una salsa de pimienta, de un filet mignon con una salsa fuerte, con tomate. Cuando hablo de muy condimentado, sí. O sea, tiene que tener el plato tiene que tener la misma estructura que tenga el vino. Okay. Y si hablo ya de un tema de limones, de ceviches, tiene que ser ácido, tiene que tener la misma textura. Y si hablo de postres, sí. Tenemos que hablar de un vino dulce, así digamos dulce con dulce, pero efectivamente así es. Además porque los sabores no pueden competir, no pueden que hacer como una armonía. Tienen que dar una armonía en boca. Muy bien, después de que ya hayamos visto el vino en copa, se hace como la inspección de que esté completamente bueno, que no tenga residuos. Sí, tenemos 3 fases. Una de las fases es la vista, la segunda fase es la olfativa y la tercera es la gustativa. ¿Qué pasa? En la vista es que tenemos que mirar, en este vino tenemos que mirar que esté transparente, que esté limpio, que no tenga residuos de corcho, que no tenga sedimentos, que podamos mirar el fondo de la copa. Cuando hablamos de que a veces el vino presenta unas vetas, ¿qué significa? Cuando presenta vetas puede estar ya oxidado. Un tema muy importante, un vino blanco, un vino rosado se debe consumir en el mismo momento, en los primeros 2 años después de la fecha que tiene acá. Okay. O sea, nunca guarden un vino blanco ni un vino rosado, que se va a añejar en la casa, no. Eso no ocurre. No ocurre, se lo deben de consumir lo más pronto, porque pasan, los vinos blancos salen unas vetas muy amarillas y ya está dañado el vino. Se vuelve dulce. Y otra cosa es botella abierta, botella consumida. Sí, botella abierta, botella consumida. En el vino tinto lo mejor es botella abierta, botella consumida, a no ser de que tengas una bomba de vacío que genere el mismo vacío que tenía la botella para guardarla de un día a otro. Okay, pero de resto lo mejor es botella abierta, botella tomada. Listo. Después de que ya hemos hecho la parte de la visión, pasamos a la olfativa. Pasamos a la olfativa. La idea es ingresar nariz en una copa quieta y percibimos los aromas primarios. Los aromas primarios son los que le genera pues la uva, sí. ¿Cierto? Fermentación, el tema alcohólico. En cambio, cuando ya empezamos a airear un poco para que tenga contacto con el aire, ingresamos nariz y ya sentimos otro tema de aromas. En el caso de los vinos tintos encontramos aromas que le generan la barrica, sí. Como tal, el barril donde estuvieron añejados. En este caso pues no tiene aromas secundarios, okay. Porque es un vino totalmente que va del proceso a la botella ya, pero no pasa por añejamiento. Pero al ingresarle, pues a darle movimiento de oxigenación, genera los aromas secundarios que son muy complejos. O sea, les digo que si yo les cuento más o menos de los aromas que genera un vino, me van a decir, no, eso no huele a vino y ya, eso no, porque son canela, tabaco. Y ya luego de esta fase sigue la fase gustativa. Okay. No sé si vamos el ejercicio. En la fase gustativa debemos hacer un buche por toda nuestra boca que impregne las papilas gustativas de la lengua. Entonces voy a hacer un pequeño buche.